por este grande privilegio que Él nos concede. ¿Sabía usted que la paz es una bendición? Si usted no lo sabía, déjeme decirle que el tener paz es la bendición de Dios. Porque Él en su palabra dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es una bendición tener paz. Así es que la bendición que el Señor quiere para nosotros es la paz. Así es que si usted, hermano, hermana, está sufriendo, está pasando por una situación difícil, la bendición de Jehová está sobre usted, porque el Señor pone paz en su vida, y esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es la riqueza. La bendición del Señor es la que trae paz a nuestras vidas. Y así como esta persona obtuvo paz a partir con el Señor, esperemos que cada uno de aquellos que estén enfermos, también el Señor les dé paz. El Señor levante su rostro sobre usted y le dé paz, porque esa es la bendición sacerdotal. Es la bendición del Señor. Así es que por eso entonamos la alabanza: Él es mi paz, Él me da la bendición. Y tener paz es, aunque estemos en pruebas o en dificultades, el Señor siempre estará con cada uno de nosotros dándonos esa paz. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor Dios Padre, por este momento en que tú nos das. Te pedimos que seas tú, Señor Dios, con nosotros, y que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que seas tú, Señor Dios, a través del Espíritu Santo, que impartas la palabra tuya y que llene nuestros corazones, y que al mismo tiempo, Señor Dios Padre, cada uno de nosotros podamos reflejar el amor tuyo para con cada uno de nosotros, ya que esta palabra es viva y eficaz y es la que trae bendición a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Bendito seas para siempre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro del profeta Ageo, uno de los profetas menores. Y bueno, nada más tiene dos capítulos, el profeta Ageo, que fueron escritos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a todo lo que ahorita estamos viviendo. Tenemos cada uno de nosotros que analizar lo que está sucediendo en nuestro mundo. Es cierto que, como decía mi esposa, familiares han partido. Hay otro familiar que fue llevado al hospital y esperemos en el Señor que Él lo guarde, que Él lo restaure si es la voluntad del Señor. A veces queremos hacer nuestra voluntad, pero si la voluntad del Señor, nosotros sobrepasamos su autoridad, entonces no estamos cumpliendo lo que el Señor dice, porque Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y Él nos dé paz. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo. Vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Esperemos que todos ya hayan encontrado el libro de Ageo. Es un profeta menor y está casi al terminar del Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi pueblo estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra de Dios. Pero vamos a recordar qué es lo que hacía el pueblo de Israel, por qué de esta forma le hablaba Dios a través del profeta Ageo al pueblo de Israel. Ellos venían de ser cautivos de Babilonia. Ellos eran los que habían salido de ese pueblo de Babilonia. Y ahora se encontraban en sus casas, porque vemos ahí en el primer capítulo, en donde nos dice, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, esta nación dice, este pequeño remanente que salió de ese exilio dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aún no ha llegado el tiempo. Todos tenemos que estar en casa. Todos tenemos que estar contentos porque hemos sido exiliados, hemos salido de la cautividad de Babilonia. Ahora es necesario que nosotros, después de un arduo trabajo en aquel lugar donde fuimos esclavos, hoy es necesario que estemos en casa y estaremos tranquilamente leyendo el periódico, viendo la televisión, viendo a lo mejor en qué podemos ayudar a la esposa para guisar. Pero estamos en casa tranquilamente, nos despertamos a las 12, a la 1 de la tarde. ¿Qué hay que hacer? No hay nada que hacer. Estamos en el hogar. Quizás el pueblo de Israel pudo haber pensado todas estas cosas. Porque luego dice en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es cierto que cuando nosotros estamos en casa y hay algo que hacer, vamos a la tlapalería, vamos a la tienda de pinturas, vamos a algún otro lugar para embellecer la casa porque o le hace falta que se resane, o hace falta que pintemos, o hace falta que cambiemos un foco, o hace falta que arreglemos el techo. Hay muchas cosas que estando en casa tenemos que hacer, pero dice el profeta Ageo, y la casa del Señor está desierta. ¿Cómo está hoy la casa del Señor? Está desierta. Hoy están solamente las bancas, está el pastor y están unos cuantos hermanos. Esta es la casa del Señor que una vez estuvo llena, estuvo gozosa. Estuvo aquí llorando mucha gente y fue mucha gente aquí sanada. Fue mucha gente quien recibió aquí el evangelio. Pero hoy está desierta como en aquellos días. Hoy estamos en casa. Pero sabemos que todo esto, lo que estamos pasando, no es cosa nada más que de Dios, para que nosotros tomemos en cuenta que es el momento de que nosotros nos pongamos a estudiar la palabra en el hogar, para que cuando regresemos a esta casa, a este lugar que ha sido edificado para exaltar y glorificar su nombre, sea lleno, pero de almas nuevas, como lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 5 del capítulo 1, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre nuestros caminos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aprovechado este tiempo durante 2 meses o 3 meses estando en casa orando. Hemos aprovechado el tiempo durante ese largo retardo en el cual hemos estado en el hogar. Hemos escudriñado la palabra. Le hemos hablado a nuestros hijos la palabra. Hemos enseñado en el hogar a hacer devocionales. Hemos nosotros trabajado en la obra del Señor. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo estando en casa? Y hoy el Señor nos los dice, a través del profeta Ageo. Nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recoged poco. ¿Recuerdan ustedes que antes de que se cerraran las puertas de los templos, faltábamos mucho a la casa de Dios? Porque nos íbamos al trabajo, porque no había algo más interesante que hacer que solamente nuestros quehaceres en casa.
o en otras cosas? Pero dice el Señor, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Y yo creo que esto nos sucede hoy en día, que estando en casa gastamos más. ¿Por qué? Porque estando en casa, nuestros hijos nos piden más cosas para poder comer. Y no se sacian, no nos saciamos, porque después de comer, que el cafecito con un pan. Ahora el refresco, ahora el agua mineral con un limoncito, con unos hielos, qué refrescante nos sabe. Pero a veces eso ni lo hacemos cuando estamos nosotros en el trabajo. Así es que dice, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿A cuántos se les han dado ahora su quincena a mitad de lo que ganaban? Eso es estar en saco roto. ¿Por qué? Porque no le dan al 100%, sino se lo han disminuido al 50%. Imagínense nada más. Pero nosotros podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque el Señor nos ha dado aún más de lo que merecemos. Porque el Señor es bueno y su bondad sobrepasa cualquier situación difícil, cualquiera de sus hijos que estén pasando. Así es que el Señor está con nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad nuevamente, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traedme y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y os encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestros días? Que tenemos que cubrirnos para que no llegue la enfermedad. Y dice el Señor que con un soplo todo esto va a tirar. Así es que para el Señor no hay nada imposible. Pero nosotros tenemos que confiar en el Dios de nuestra salvación, en el Dios todopoderoso, en ese Dios que le dictó a este Ageo y que fuera a esta ciudad, a este pueblo de Judá para decirle lo que estaban haciendo y lo que tenían que hacer. Vayan al monte y vayan a traer madera para que levanten nuevamente este templo, porque recuerden que fue destruido. Cuando vino Nabucodonosor, vino a tomar todos los utensilios y todas las cosas que habían en la casa de Jehová y todo se lo llevó para dedicárselo a sus dioses. Y fue destruido el templo. Ahora el Señor manda a edificar nuevamente el templo por medio de Zorobabel, porque es mandato de nuestro Dios a través de Ageo. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo os disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso es necesario que hoy que estamos en casa, tenemos que prepararnos para que cuando se abran nuevamente las puertas de este templo, nosotros vengamos ya totalmente repuestos, anhelantes, con ese deseo de glorificar y exaltar al Dios de dioses y al Señor de señores. Porque Él es digno de toda suprema alabanza. Porque Él te ha cuidado durante este momento. Porque Él ha estado contigo durante todos estos días. Él nos ha guardado, Él nos ha bendecido. Y cierto que han partido nuestros familiares, pero ellos están mejor que nosotros. Ellos están mejor que nosotros. Pero si hoy nosotros tenemos vida, tenemos que salir adelante y tenemos que trabajar para el Señor. Pero dice el versículo 3 del capítulo 2, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria? ¿Cuántos de nosotros vimos en este lugar tanta gente que se llenó? Poníamos bancas de ese lado, bancas de este otro lado, y la gente aquí se arremolinaba para poder pasar al altar, para que oraran por ellos. ¿Cuántos vimos de esta gloria? ¿Cuántos vimos de que este lugar era lleno y la presencia de Dios se sentía? Y cada uno de los hermanos salían satisfechos de haber sentido la presencia de Dios. ¿Cuántos? Por eso hoy el Señor nos ha mandado a casa, para
escudriñar y estudiar su palabra para que el día de mañana, y ahora con el mandato del pastor de este lugar, de que también se nos exhorta a que nosotros ayunemos y más, porque seremos entregados más nuestra vida espiritual al Señor y estaremos fortalecidos. Y esto no es nada más que la bendición para usted, hermano, porque el Señor le va a dar paz en medio de esta situación difícil. Que cuando usted venga, no venga llorando, no venga entristecido, sino que venga gozoso y venga alegre para glorificarle a Él, al que vive y reina para siempre. Así es que es lo que nos dice la palabra. ¿Y cómo la veis ahora? ¿Cómo la vemos ahora? Si volteamos la cámara hacia atrás y observamos las bancas vacías, se puede escuchar el eco de todo lo que hay aquí. Si tiramos una canica, se escucha el eco. ¿Por qué? Porque está vacía. Pero el Señor quiere y desea, como dice su palabra, porque para eso fue el mandato de que levantaran nuevamente el templo que fue destruido a través de Zorobabel. Y Zorobabel era un hombre que salió del exilio de Babilonia. Y su nombre quiere decir semilla de Babilonia, porque él fue engendrado allá, pero fue sacado. Pero también él trae una grande bendición, porque él es del linaje de David. Y sabemos que del linaje de David, ¿quién viene? Nuestro Señor Jesús. Y él nos los dice más adelante. ¿Y cómo nada delante de vuestros ojos? Versículo 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Ahora tú que eres gobernador de Judá, ahora que el Señor te ha dado la encomienda de que tú levantes el templo, esfuérzate. Lo mismo que le decían a Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo dicen a Zorobabel. Y no solamente a él, sino también a Josué. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Qué quiere decir? Que si tú en esos momentos tristes, en esos momentos en el cual estén ustedes levantando el templo, se ponen tristes y ven que no hay ayuda, recobren ánimo, dice el Señor. Y es lo que nos dice ahora también la palabra de Dios a nosotros, que recobremos el ánimo para podernos levantar en victoria y no en derrota. Porque los hijos de Dios están de victoria en victoria. Y nosotros tenemos siempre necesidades, tenemos problemas. Pero eso es lo maravilloso del cristiano, que tiene que enfrentar esos problemas para poder obtener la victoria. El pueblo de Israel, para poseer la tierra prometida, tuvo que pasar el Mar Rojo. Tuvo que obtener victoria sobre el Mar Rojo. Y ellos pasaron, pero ¿iban solos? No, iba la presencia del Señor. Y también está la presencia del Señor en cada uno de nosotros, si así usted lo quiere. Porque si no lo quiere, el Señor se apartará de usted. Por eso es necesario que busquemos a Dios para que Él esté con nosotros. Y dice, cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, trabajad. Pueblo, trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién más manda a trabajar? A nosotros. A nosotros nos manda a trabajar. Es así que cuando nosotros regresemos a este templo, regresemos a este lugar, quizás lo primero que vamos a hacer es asear nuestro templo, limpiar nuestro templo. Trabajemos para este lugar, para que después cuando lleguen los hermanos, lleguen a un lugar en donde se va a establecer nuevamente la presencia de nuestro Señor. Pero es necesario decirle al pastor, no te aflijas, pastor, no te aflijas, trabaja, sigue trabajando, porque el Señor dice esfuérzate, y nosotros oramos por el pastor para que él se siga esforzando. Y le dice a los ancianos, porque él habla a Josué como sumo sacerdote, y le dice a los ancianos, tú también esfuérzate y cobra ánimo. Ancianos de la iglesia, ustedes, nosotros también tenemos que cobrar ánimo y seguir adelante, porque esta iglesia tiene que buscar de la presencia de Dios.
Y no solamente le habla al pastor y a los ancianos, sino a usted, hermano, como iglesia. Usted es el pueblo. Dice el Señor, para usted es el trabajar. No solamente venir a hacer lo que le corresponde aquí en la iglesia, sino también tenemos que salir a trabajar, a traer almas a este lugar. Ya nos cansamos de estar sentados en nuestras bancas. Ahora el Señor nos manda a que vayamos a trabajar, a hacer algo por Él. Porque el Señor dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y Él siempre ha estado con el pueblo de Israel y siempre ha estado también con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir libremente, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios a quien nosotros glorificamos y exaltamos. Porque no hay otro Dios a cual nosotros podamos dirigirnos, solamente aquel que envió a su Hijo unigénito. Y es ese Dios el cual manda a Ageo hablarle a Zorobabel, hablarle a Josué y hablarle al pueblo. Él nos habla hoy a través de esta palabra que tenemos que trabajar, tenemos que luchar por esas almas. ¿No se adolece usted de esas almas que están perdiéndose, de aquellas que ya murieron y que nunca le hablamos del evangelio? ¿Qué será de su vida? Por eso es necesario que trabajemos. Es necesario que llevemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el mandato que Él nos ha dado. Según el versículo 5, según el pacto, y esto es cuando lo hizo el pueblo, Dios con el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. Es así que necesitamos la bendición de Dios, que es la que nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os dejo. No como el mundo la da. El Señor tiene paz especial para cada uno de nosotros. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? Algunos dicen que es el traer oro a la casa de Dios. Algunos dicen que es el anticristo, porque es de que todas desean la gente. Algunos dicen que no puede ser Jesús. ¿Por qué? Porque hoy predicamos el evangelio y mucha gente no lo acepta. Pero aquí dice el deseado de las naciones. Pero si vemos un poco, ¿a quién se está dirigiendo Jehová? A Ageo. ¿Y a quién se dirige Ageo? Al pueblo de Judá. Está hablando a los israelitas. De que un día vendrá el deseado de las naciones y el deseado de ellos mismos. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y es ahora en estos tiempos, en el 2020, en el que el pueblo de Israel está esperando al deseado de las naciones. Y el deseado de las naciones ya vino y ya habita en cada uno de nosotros. Pero ellos esperan al deseado de las naciones. Y dice el versículo 100, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y entonces es cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo, a establecer su reino en el milenio. Porque nosotros vendremos con Él, con el deseado de las naciones. Dice el libro de Apocalipsis, cuando Él se establezca en Jerusalén, mucha gente va a venir a adorarle. Mucha gente va a venir a buscarle de Él y ofrecerá siempre su ofrenda. Pero dice el Señor, y aquel que no venga, aquel que no le desee ver, aquel que no desee adorarle, entonces no habrá lluvia en su lugar. Y no habrá, cuando ellos siembren, no habrá cosecha. No habrá lugar en donde ellos puedan ansiar su sed, no habrá un lugar especial para que ellos puedan tomar el agua. Entonces esto nos habla cuando venga nuestro Señor Jesús.
Pero tenemos aquí la palabra de Dios en el que habla al futuro y habla cuando habrá de venir el anticristo y el pueblo de Israel será engañado. Y el mismo pueblo de Israel va a llevar a este anticristo a sentarse en el lugar especial que corresponde a nuestro Señor. Y ahí será la abominación desoladora en donde habla Daniel y en donde nos habla el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra se seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Entonces en ese momento el pueblo de Israel deseará tener a Jesús en su vida, y aquellos que le rechazaron, y aquellos que lo vieron en la cruz, y aquellos que se burlaron de él, va a ser llanto, va a ser dolor, y va a ser el deseo de ver a nuestro Señor Jesús, pero ya no se les va a permitir, porque ha sido la oportunidad, y hoy es la oportunidad de cada uno de nosotros, que le aceptemos, que tengamos en mente de que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el pecador, el más primero de todos. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque Él va a venir a establecer su reino. ¿Y quién va a venir con Él? Aquellos que serán arrebatados con Él. Nosotros seremos arrebatados con Él y vendremos con Él para que cuando Él venga a establecer su reino en Jerusalén, pues vendrá a posar sus pies sobre Jerusalén y toda la gente vendrá a ver al deseado de las naciones. Esto es a nuestro Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová. Dice, y llenaré de gloria esta casa que ahora está vacía, esta casa que ahora se necesita estar levantada, esta casa en la cual necesita que se trabaje. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así es que no puede ser que aquellos hombres que piensan que deben de traer el oro a la casa, porque dice el Señor, mío es el oro, mía es la plata, a Él le pertenece. No es necesario que nosotros ahora lo traigamos, y a Él le pertenece. Lo que nosotros es lo que le pedimos a Él para que podamos salir adelante de esta situación difícil. Dice el Señor que en mí tendréis paz. ¿Habrá aflicción? Sí la hay. ¿Habrá tristeza? Sí la hay. Pero la paz del Señor sobrepasa cualquier situación difícil. La gloria postrera, la que va a venir, la gloria postrera de esta casa será mayor a la primera. ¿Cuál fue la primera? La que hizo el rey Salomón. Dice que no hubo casa tan maravillosa como la que hizo el rey Salomón. Dice que venían por todos los lugares. De Etiopía vino la reina de Saba, vino desde allá a ver realmente lo que era, lo que le habían hablado, lo que le habían dicho. Y muchos a su alrededor venían a ver el templo tan maravilloso que había creado. Hubo un rey de Israel que vino a enseñarle al enemigo, y vino y le enseñó toda la casa y todas las pertenencias que había y todo el oro, y dijo, mira, tan maravilloso nuestro templo, tan grande, no hay otro como él en todo el mundo. Pero no sabía que ese hombre le había de traicionar y le había de sacar a ese pueblo de ese lugar para llevarlo esclavo, y después sacar todos esos utensilios hasta el arca del pacto. Se llevaron a Babilonia. Pero esa belleza no será mucho mayor que ahora la que nos espera con nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Él a establecerse en aquel lugar en donde ahora lo vemos, llamada la Roca, en donde los musulmanes tienen y vienen a adorar. ¿Cómo le dicen ese lugar de Omar? ¿Algo de Omar? ¿El templo de Omar? La Roca, en donde ellos dicen que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ese lugar en donde estos hombres no quieren que se les toque, y por eso hay mucha
violencia. Los cristianos quieren poseer el lugar, los judíos quieren poseerlo, los musulmanes quieren poseerlo, pero en aquel día dice el Señor que la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así es que cuando Él venga a establecer su reino allá en Jerusalén, no habrá quien pueda decir: Señor Jesús, aquí en este lugar tú no cabes. No, porque es el lugar en donde establecerá el nuevo templo en el cual estará nuestro Señor. Pero no es el templo que va a ser hecho durante la tribulación, porque todavía falta que se cree nuevamente el templo. Recuerden, el primer templo fue destruido, que fue el de Salomón. ¿Y fue destruido por quién? Por Babilonia. Y después, ahora vemos que Ageo le dice a Salatiel, a Zorobabel, haz el templo. El Señor manda que tú hagas el templo, pero no fue terminado. Y entonces vino, en los tiempos de Jesús, vino ¿cómo se llama? El rey Herodes, vino y dice: este es mío. Él lo terminó en parte. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Hoy en el 2020, ¿qué es lo que vemos? Solamente vemos el muro de las lamentaciones, de lo que quedó el templo. Por eso muchos judíos van y ponen sus oraciones y ponen sus papelitos en aquel lugar, porque es lo que quedó de ese templo, de ese maravilloso y majestuoso templo. Por eso aquí nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque el Señor va a venir a establecer su reino y nosotros estaremos ahí con Él. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: sí, Señor, yo estaré en ese momento, en ese lugar? Porque recuerden que la grande tribulación no es para el pueblo de Dios. Bueno, será para los que no vivieron de acuerdo a la palabra de Dios, no vivieron de acuerdo al evangelio. Para ellos va a ser, pero también está estipulado para el pueblo de Israel, para que ellos paguen, o más bien sufran el grande sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos decir que glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, le adoramos y le esperamos con ansia en nuestro corazón y en nuestra vida. Y todo esto que está pasando en el mundo son principio de dolores. Principio de dolores. ¿Por qué? Porque el sueldo no alcanza. Lo que tenemos en casa como despensa se está terminando y no alcanza. Y es un dolor para el padre de familia que no tiene trabajo, que no puede abrir su negocio, que le da solamente la mitad de su sueldo. Esos son los principios de dolores. Pero aún hay más, porque no es el todo lo que está pasando. Aún vienen más. Pero dice el Señor que nosotros tenemos que estar tranquilos, con la paz del Señor que Él ofrece. Si usted quiere, mi hermano, si usted quiere, mi amigo que nos está escuchando y está viendo a través del internet, a través del Face, a través del YouTube, no pase más en alto que el Señor Jesucristo viene a esta tierra por una iglesia limpia. Y si usted quiere estar dentro de esa iglesia limpia, tiene que presentarte ante Jesús como un hombre pecador, y que Él le va a limpiar, que Él le va a purificar, Él le va a perdonar sus pecados. Porque dice que si nuestros pecados fueren tan rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca nieve. Entonces es necesario que nosotros vengamos ante Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. A lo mejor usted dice: yo no he hecho nada, yo trato bien a mi prójimo. Recuerde que dentro del vientre de nuestra madre hemos sido formados y en pecado hemos sido concebidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie está exento de decir: yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Y es necesario que vengamos a Jesús para que Él perdone nuestros pecados, cambiemos una nueva vida, Él transforme del viejo hombre a un nuevo hombre para estar en su presencia. Y nosotros también podamos gozar de ese nuevo templo en el cual estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles, hermano,
quiero invitarte a ti, amigo, para que aceptes a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, para que tú te esfuerces. Hermano, para que en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Habremos de nosotros que de dar todo lo que nosotros tengamos, pero el Señor nos va a dar nuestro pago. No el pago aquí en esta tierra, sino allá en los cielos. Yo quiero mi pago en los cielos, porque aquí dice el Señor que el orín corrompe todas las cosas. Y todo esto se va a quedar, todo esto se va a quedar, pero nuestra alma, nuestra vida espiritual es la que va a gozarse en la presencia de Dios. Quiero que oremos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos trabajar en su obra. Vamos a decirle al Señor que queremos esforzarnos, queremos cobrar ánimo para cuando se abran las puertas de este templo, nosotros vengamos con toda la disposición para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios y para que vengamos revestidos de su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor Dios, de esta palabra tuya. Gracias te damos, Señor Dios, porque a la verdad tú nos hablas todos los días. Cada vez que abrimos esta palabra tuya es la guía espiritual a nuestra vida. Gracias, Padre bendito, porque tú nos das fuerza, porque tú nos dices que tú estarás con nosotros, que solamente necesitamos cobrar ánimo y que tú, Señor Dios, habitarás en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor Dios, que tú nos des el valor a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos trabajar en tu obra. Sabemos, Señor Dios, que hay muchas almas que necesitan saber de ti. Hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchas almas que están muriendo, Señor Dios, sin el conocimiento pleno de que hay una salvación y vida eterna. Yo te pido que tú nos ayudes para poder evangelizar, para poder llevar el evangelio a aquellas almas que lo necesitan, porque este es el trabajo que tú requieres de cada uno de nosotros, Padre bendito, así como tu palabra nos dice, que también, Señor Dios, es necesario que muchos conozcan tu verdad, Señor Dios, pero ¿quién va a llevarles el evangelio? ¿Quién es el que llevó a aquel etíope y estaba leyendo la palabra tuya y él decía, no entiendo lo que estoy leyendo, y fue necesario enviar a aquel hombre, Señor Dios, para enseñarle las sagradas escrituras, para que él pudiera entender que la salvación viene a través de ti, de nuestro Señor Jesucristo? Te pedimos que tú nos ayudes, bendice a las almas, bendice los hogares que se están preparando, Señor Dios, para estar aquí en tu casa. Te pedimos que tú nos guardes y nos ayudes, nos des la fortaleza espiritual que cada uno necesitamos para poder vencer, Señor Dios Padre, y podamos estar aquí en este lugar glorificando y exaltando tu nombre, porque lo que habrá de venir no será comparado a lo que hemos visto. Vendrás, Señor Dios, en tu poder y en tu gloria, y estaremos contigo, Señor Dios, reinando, Señor Dios Padre, porque así es como tú lo deseas. Permite, Señor Dios, que todos mis hermanos podamos estar en ese momento. Permite, Señor Dios, que todas aquellas vidas, aquellos conocidos, Señor Dios, también puedan aceptarte, para que ellos también puedan gozar, Señor Dios, de ese grande momento en el cual tú estarás con nosotros. Gracias te damos porque tu palabra es verdad y todas estas cosas se están cumpliendo a través de tu palabra. Solamente prepara nuestras vidas para seguir adelante. No sabemos lo que habrá de venir más adelante, pero una cosa sabemos, que sabemos, Señor Dios, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, porque así tu palabra lo dice. Solamente tenemos que esforzarnos y tenemos que cobrar ánimo, Señor Dios. Gracias te damos. Bendito seas para siempre, porque tú eres, Señor Dios, el que das conforme a tu amor y tu misericordia. Te pedimos por todos los enfermos, Señor Dios, que tú llegues hasta ellos, que tú los establezcas si es tu voluntad, que tú, Señor Dios, formes en sus cuerpos, en sus corazones, un espíritu de lucha, Señor Dios, y también, Padre Santo, que tú les des tu bendición. Bendice a todos los pastores, bendice al pastor de este lugar, ayuda a su esposa, a sus hijos, bendice a los ancianos, Señor Dios, aquellos que se esfuerzan, Señor Dios, por llevar el evangelio a través de estos medios. Te pedimos que tú los bendigas y los guardes, los fortalezcas y les bendigas, Señor Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Gracias le damos a Dios por esta palabra. Esperemos que sigamos adelante y esperemos muy pronto que las puertas de este templo se abran para que estemos aquí nuevamente gozándonos en la presencia de Dios. Dios les bendiga.